Continuando la bonita historia que nos contaba Jazmín sobre el aborto, pues ya reduciéndonos al contexto, digamos, colombiano, los movimientos feministas empezaron a ser mucho más activos a partir de los años 70. Y voy a dar un gran salto porque pues obviamente el tiempo no nos alcanza, pero en el año aproximadamente 2004, Mónica Roa entabla una demanda ante la Corte Constitucional, digamos, cuestionando algunos artículos del Código de Policía. Y a raíz de esa demanda de Mónica Roa, que en ese momento trabajaba con una entidad internacional, la Corte saca la sentencia C-355 del año 2006, donde se despenaliza el aborto en Colombia siempre y cuando se cumpla con 3 causales. Y esas 3 causales tienen que ver fundamentalmente con malformaciones fetales incompatibles con la vida, una. 2, abuso sexual violento o abusivo, inseminación artificial, no consentida e incesto, esa sería la segunda. Y 3, cuando hay riesgo para la salud y la vida, o la vida, perdón, ahí el conector es fundamental, hay riesgo para la salud o la vida, entendida la salud como la entiende la Organización Mundial de la Salud, que es el máximo grado de bienestar posible que puede alcanzar una persona en su salud física, en su salud emocional, en su salud social. Entonces, obviamente, esta causal es bastante amplia. La Corte en el 2006 fue consciente de que no asignó una edad gestacional para terminar con la gestación. Entonces, esto lo que quería decir es que una mujer podía terminar con su gestación desde el primer día de embarazo hasta el último, siempre y cuando se acogiera a una de estas 3 causales. Digamos que las causales fueron muy útiles y fueron, digamos, un elemento nuevo en la Constitución colombiana que dio mucho de qué hablar, pero digamos que las causales tenían un pequeño inconveniente y era que no reconocían la libertad y la autonomía de la mujer para tomar la decisión de abortar. Y esta decisión siempre quedaba en manos de un tercero. Si una mujer solicitaba una interrupción voluntaria del embarazo por riesgo a la salud o la vida, esa solicitud la tenía que avalar un médico y un médico tenía que hacer un certificado diciendo que efectivamente estaba afectada la salud de esta mujer. Esto llevó a que muchas mujeres no pudieran acceder al aborto porque los médicos les negaron esa posibilidad. Igual, cuando un feto tiene una malformación incompatible con la vida, esa causal también tenía que ser certificada por un médico. Y en el caso de la violación o el incesto, pues tenía que existir una denuncia ante la autoridad competente para que se pudiera llevar a cabo el proceso de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, con estas, digamos, causales, las mujeres efectivamente podían terminar con su embarazo siempre y cuando el médico o la denuncia estuvieran presentes, el médico avalara el procedimiento o estuviera la denuncia presente y digamos que a un grupo de mujeres que se reunieron en un consorcio que se llama Causa Justa, donde se unieron una cantidad de organizaciones feministas,
decidieron, digamos, demandar que el aborto no debería hacer parte del Código Penal colombiano, que el aborto era un asunto de mujeres y que las mujeres lo podían resolver sin la necesidad de intervención de terceros y sin la necesidad de ser criminalizadas. Entonces se entabló esta demanda y digamos que sale la sentencia C-055 del año 2022, que es de la semana pasada. Aún no tengo el texto completo, he tenido, digamos, un resumen largo. Digamos que no despenalizó del todo el aborto, sino que puso un límite para la decisión autónoma y libre de la mujer de no continuar un embarazo, y fue la semana número 24. Entonces, ¿qué implicaciones tiene en la práctica esto? Cualquier mujer en el territorio nacional puede decidir por sus propios medios no continuar con un embarazo hasta la semana 24, y el sistema de salud tiene la obligación de atender a esta mujer en las mejores condiciones posibles. Pero más allá del aborto, me parece a mí que el punto central, o hay dos puntos que me parecen a mí centrales. Uno es que la Corte reconoce la libertad y la autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, y adicionalmente les permite, pues obviamente, asumir las consecuencias de su decisión. Es algo normal. Cuando uno toma una decisión, pues hay cosas a favor, cosas en contra, y uno tiene que lidiar con toda esta situación. Entonces la Corte le está diciendo a las mujeres: mire, ustedes son libres y autónomas de tomar este tipo de decisiones. ¿Esto qué implica? Que el aborto no es una obligación. La terminación del embarazo no se le está imponiendo a nadie en el territorio nacional. Lo que se está diciendo es que la mujer, de acuerdo a su devenir histórico, de acuerdo a las circunstancias de vida que la rodean, de acuerdo a su salud física, mental, psicológica, puede tomar la decisión de terminar la gestación. Y si toma la decisión, pues el Estado colombiano le ayuda, le colabora en ese proceso, y no hay ninguna penalización. Entonces esto es trascendental, ese reconocimiento de la libertad y la autonomía de las mujeres, que va muy en el hilo de lo que nos venía diciendo Jazmín, de esta cultura patriarcal que es milenaria. Yo en mi tesis seguí la cultura patriarcal hasta 5000 años antes de Cristo, pero que obviamente con el advenimiento del capitalismo se profundizó, y digamos que es un hito histórico que la Corte le diga a las mujeres en Colombia que tienen la capacidad de decidir libre y autónomamente. Ese es un primer aspecto. Y el segundo aspecto que yo quisiera resaltar, y que si ustedes quieren, ha pasado, y voy a utilizar un término coloquial, ha pasado de agache, es que por enésima vez le solicita al Congreso de la República que inicie acciones para promover la anticoncepción y para promover la educación sexual en los colegios. Porque la enseñanza que hemos tenido de los países industrializados que han legalizado el aborto, que son la gran mayoría de ellos, es que el aborto en esos países se acompañó de una gran campaña educativa y se acompañó de disponibilidad de métodos anticonceptivos de fácil obtención y seguros,
lo que ha provocado en estos países una franca disminución de los abortos inducidos. No es que hayan desaparecido, porque no creo que vayan a desaparecer. Hay circunstancias que impidan que esto pueda ser así, pero sí hay una disminución importante dado que las mujeres y los hombres son más conscientes de su sexualidad, son más responsables con su sexualidad y por consiguiente la cantidad de embarazos no deseados ha disminuido dramáticamente y por consiguiente el número de abortos inducidos también ha disminuido dramáticamente. Pero adicionalmente, este tipo de campañas y este tipo de educación sexual también permite disminuir la edad gestacional a la cual las mujeres pueden acceder al aborto. Obviamente, entre más temprano consulte la mujer, pues más simple es el procedimiento. Esto no quiere decir que el aborto sea riesgoso, por el contrario, un aborto, independientemente de la edad gestacional, tiene 5 o 6 veces menos probabilidad de complicaciones que continuar con un embarazo y un parto normal. Entonces, digamos, esto lo dice la literatura universal y recientemente en una revisión de casos de embarazos mayores de 22 semanas que realizamos en un hospital en Colombia, donde se han realizado más de 1000 interrupciones del embarazo por encima de las 22 semanas, las complicaciones han sido solo 2 y esas complicaciones han sido pues atendidas en el momento justo y no ha habido ninguna complicación que implique la pérdida de una vida de una mujer. Entonces, digamos que el aborto es seguro en ese sentido. Adicionalmente, y creo que aquí está, digamos, la problemática más difícil de abordar, es que nuestro país, bueno, es un país muy heterogéneo. Todos tenemos nuestras posiciones frente al aborto, todos tenemos nuestras posiciones frente a la sexualidad y adicionalmente son temas que muy poco se discuten en el Congreso porque pueden costarle votos a los congresistas. Entonces, la Corte en las diferentes sentencias ratificando la despenalización del aborto del año 2006, se ha referido en múltiples oportunidades al Congreso pidiéndole que legisle sobre ese tema y el Congreso no ha sido capaz de hacer eso y creo que no lo va a hacer por lo menos muy prontamente. Entonces, el tema fundamental acá y que nos tendríamos que preguntar es cómo logramos involucrar a nuestros maestros y maestras en una educación sexual con sentido. No es que los jóvenes y las jóvenes aprendan a usar un condón o a tomar pastillas anticonceptivas. Esa es una visión totalmente instrumental del tema. Lo que tienen que aprender es qué es la sexualidad, qué es el quererse a uno mismo, el conocerse a uno mismo, para de esa manera lograr forjar proyectos de vida significativos y que le permitan a nuestra población tomar decisiones responsables frente a su sexualidad y frente al acto sexual que lleva como consecuencia la probabilidad de un embarazo. Entonces, ese tema yo creo que es trascendental y que estamos muy lejos de, de lograr un éxito en ese sentido, pero sí creo que debemos avanzar en ese sentido. O sea, ya el aborto es, digamos, totalmente libre para las mujeres hasta la semana 24. La idea ahora es cómo logramos que los abortos sean cada vez menos como ha ocurrido en los países desarrollados.
Entonces, digamos, y para terminar y dejar espacio para la discusión, porque la idea no es quedarnos aquí hablando eternamente, yo personalmente celebro la decisión de la Corte porque yo en el año 90, cuando me estaba especializando en ginecología y obstetricia, teníamos una sala que llamábamos la sala de sépticas en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl en esa época, ahora San Vicente Fundación. Esa sala de sépticas siempre estaba llena de 10 o 15 mujeres que estaban en procesos de infecciones graves que ponían en riesgo su vida y que muchas fallecían a consecuencia de abortos clandestinos e inseguros. Con el advenimiento posteriormente del misoprostol, un medicamento para causar el aborto, pues digamos que esa sala de sépticas cada vez fue teniendo menos usuarias que estuvieran ingresadas allí. Y en los actuales momentos esa sala no existe, no hay sala de sépticas. Entonces eso nos muestra también desde el ámbito personal cómo toda esta lucha feminista por el derecho a decidir, por el derecho a la autonomía, ha tenido una repercusión benéfica en la vida de las mujeres, que además eran mujeres pobres, mujeres rurales, las mujeres más desfavorecidas de nuestro país. Y estas eran las mujeres que fallecían, porque las mujeres que han tenido dinero siempre han abortado, lo han hecho clandestinamente, pero de manera segura. En cambio, las mujeres pobres han abortado también clandestinamente, pero de manera insegura, lo que las ha llevado a grandes complicaciones e incluso a perder la vida. Entonces, creo que el advenimiento de esta sentencia es un hito histórico para nuestro país y pienso yo que no nos podemos quedar solo en el tema del aborto, sino en el tema de la autonomía, en el tema de la libertad de la mujer para la toma de decisiones conscientes. Yo lo dejaría ahí y más bien podemos dialogar y conversar sobre el tema. Muchas gracias. Pues mira, barreras existen todas las que tú quieras y principalmente para las mujeres rurales, las mujeres afrocolombianas y las mujeres indígenas. En mi experiencia me ha tocado vivir varios casos en los cuales, por ejemplo, una mujer indígena solicita la interrupción voluntaria del embarazo a su EPS y su EPS, como es una EPS indígena, le consulta al Cabildo Mayor y el Cabildo Mayor termina sancionando a esta mujer y castigándola públicamente por haber abortado o por intentar abortar. Entonces, mira que son situaciones muy complejas. Ahora bien, teóricamente sería responsabilidad del Ministerio de Salud colombiano hacer una campaña masiva para enterar a toda la población de los derechos que tienen al aborto. Sin embargo, esta campaña, no sé si ustedes recuerdan, alguna vez salió una propaganda muy tímida hablando sobre el aborto que rápidamente la sacaron de circulación y el ministerio no ha hecho la labor que le corresponde ni las EPS han hecho la labor que les corresponde y es informar a todos sus usuarios y a todas sus usuarias sobre el derecho que tienen las mujeres para realizarse la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, existen grupos feministas que acompañan a estas mujeres. En esto también ha tenido mucho que ver la Defensoría del Pueblo. Conozco principalmente la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca, que ha acompañado a estas mujeres y ha hecho un trabajo estupendo para tratar de que estas mujeres puedan salir de sus territorios y tener acceso al aborto, porque si el aborto ya es a una edad gestacional avanzada,
pues los centros que atienden estos casos son muy pocos en el país, se cuentan en los dedos de una sola mano y me sobran varios. Entonces necesitan ayuda para salir de sus territorios, para viaje terrestre, viaje aéreo y lograr llegar al sitio donde les van a resolver su situación. Entonces sí hay varias entidades encargadas de ello. Obviamente no son suficientes y faltaría, digamos, un mayor compromiso, y ustedes que trabajan con la ruralidad, con el campesinado, pues yo creo que valdría la pena discutir el tema, a ver qué ideas salen al respecto. Ya digamos que tú poniendo el contexto de la contemporaneidad y lo que está pasando en Colombia hoy día, a uno le surge una pregunta que, o sea, ya está aprobada la ley, digamos que como tú lo decías ahorita, se celebra el hecho de que exista la despenalización y que ya, digamos que una decisión tan compleja, tan difícil para una mujer, no tenga que ser criminalizada, pero sigue quedando en manos de personal médico, principalmente masculino, la decisión si se hace o no se hace, porque ahí está todo el tema de la objeción de conciencia de muchos médicos, y lo que nosotros sabemos es que una gran cantidad de médicos en Colombia profesan, digamos, algún tipo de religión, y en ese sentido, digamos que esa objeción de conciencia se puede volver algo muy común de aquí para el frente a la hora que llegue una mujer, bien sea en la ruralidad o bien sea en la ciudad, a pedir el servicio precisamente por eso. Entonces, no sé qué tan talón de Aquiles puede hacer el hecho de que muchos médicos utilicen esa objeción de conciencia y que se cierren las puertas de las mujeres, porque digo esto con otro caso que se vio aquí en Medellín hace muchos años, cuando fue alcalde Sergio Fajardo. La idea no fue de él, fue de Lucrecia, su esposa en ese momento, y fue todo el tema de la clínica de la mujer. Y que hubo todo, digamos que todo un andamiaje desde muchos puntos de la sociedad antioqueña que atacaron la idea de una clínica para brindar salud a las mujeres, y básicamente lo que dijeron fue: eso es una clínica de abortos, y la idea de salud pública se diluyó en toda esa parte. Entonces quiero que nos comentes como un poquito de eso. Sí, Alejandro, yo he vivido muy de cerca toda esa temática que tú estás mencionando. La objeción de conciencia existe y es también un derecho constitucional. El tema es que la objeción de conciencia en nuestro medio se ha vuelto epidémica. Todo el mundo quiere hacer objeción de conciencia. Y obviamente esto impone una barrera a las mujeres, indudablemente. Donde creo yo que hay que trabajar, no solo que hay que trabajar, sino que yo ya he venido trabajando en ello desde hace un buen rato, y es trabajar en la formación del nuevo recurso humano en salud. Obviamente, mi labor es muy reducida porque se limita a la Universidad de Antioquia, pero si tú vas a Bolivariana, ese tema ni siquiera se menciona. Y en las otras universidades, digamos, ha habido un poco más de apertura, pero creo que aún falta mucho. De hecho, actualmente se está ventilando el tema a nivel nacional de cómo influir en los currículum de las facultades de medicina y enfermería y psicología para, digamos, tener cada vez más personal no objetor de conciencia y que brinden una atención cálida, amorosa a las mujeres que se están enfrentando a una situación tan difícil como es un aborto. Y lo que tú mencionas de la clínica de la mujer, sí, Luz María Agudelo era la secretaria de salud y trató de sacar adelante el proyecto, se construyó el edificio y el edificio duró desocupado mucho tiempo porque hubo objeción de la Iglesia Católica en particular, porque decían que iba a ser una clínica de abortos. Actualmente la clínica de la mujer funciona no como clínica de la mujer, sino como un centro de salud de Metrosalud. Sin embargo, están haciendo muchas actividades con las mujeres, sobre todo las mujeres de menos recursos económicos,
y yo creo que se ha dado un paso importante. No es el paso que quisiéramos, Alejandro, indudablemente, pero yo creo que por eso son importantes estos espacios de discusión, estos espacios de poner en la palestra pública el tema y de ser conscientes de lo que implica ese tema, porque la criminalización y la estigmatización del aborto lo único que causa muertes. Muertes de mujeres ya nacidas, de mujeres que tienen una familia, de mujeres que tienen hijos, de mujeres que han sido abandonadas por sus compañeros sexuales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que continuar ahondando en este tema y yo sí creo que es fundamental introducir el tema en la educación básica y en la educación universitaria, porque es que el tema de derechos sexuales y el tema de derechos reproductivos son temas fundamentales para el ejercicio de una ciudadanía responsable. Entonces yo creo que no nos podemos bajar de esa meta. Hay que tratar de introducir ese tema y conversar con los maestros y maestras de este país y tratar de ahondar en esa situación. De pronto lo dejo así muy genérico, nada absolutamente concreto, pero sí creo que los avances se han venido dando y hay que continuar, digamos, pedaleando para lograr cosas más efectivas hacia el futuro. Pero en este momento, digamos, hay cierta tranquilidad porque hay suficientes centros de atención para aborto. Está Oriéntame, está Profamilia, está Autonomía y Salud, donde yo soy gerente, y hay otras más pequeñitas, y el objetivo sería lograr que todas las instituciones de salud atendieran adecuadamente a las mujeres que consultan porque quieren interrumpir su embarazo y le proporcionaran el procedimiento. Creo que estamos lejos todavía de eso, pero ahí vamos caminando en esa dirección. Quería dos cositas. Yo creo que no solamente hay que entrar al currículum de los maestros, sino a los mismos maestros. Yo creo que a los mismos maestros hay que darles clases de biología. Aquí a los maestros hay que enseñarles qué es un embrión, qué es un feto, qué es la división celular casi, pues para que dejen de criminalizar y decir que están matando personas. Yo creo que eso es muy importante, entrar a romper. No digo que la ideología ni el fanatismo de un país de estos que es tan conservador y tan dado a la religiosidad, sino entrar entrar desde el punto biológico, desde el punto de la vida humana, qué significa una fecundación, qué significa un desarrollo de un embrión, qué significa un feto. Yo creo que eso sería muy importante y que no es solo, a los maestros solos no se les puede mandar, sino que hay que darles esa educación, porque vemos las carencias que los mismos maestros tienen hoy en día en estos campos. No, gracias a ti, Lilian. Yo creo que es fundamental, o sea, lo que estamos viviendo ahora es la consecuencia de la vida, del interés, de la lucha de muchas personas, una de ellas Livia Restrepo, indudablemente. Y con respecto a lo de los maestros y maestras, indudablemente, yo creo que los programas de formación en licenciatura para educación y en las facultades de educación en términos generales, yo creo que tiene que haber una apertura muy grande para discutir estos temas y poder formar profesionales que sepan enfrentar a las chicas y los chicos en los colegios. Es que no es admisible que un profesor de matemáticas diga: no, es que eso no me toca a mí, yo de salud sexual y reproductiva no sé nada. Cuando es una persona sexuada que vive su sexualidad en su casa o por fuera y no la aplica para educar a los demás, pues a los alumnos, indudablemente. Entonces sí creo que hay que hacer un énfasis en eso. Agradecerles la exposición para
hacer un complemento de propuesta. La parte del trabajo en salud sexual y reproductiva es interesante que se aborde con la interinstitucionalidad. La interinstitucionalidad se ha marginado de esa responsabilidad en los territorios rurales. Y el territorio rural mirado desde el municipio que tiene ruralidad, que son de Antioquia, por ejemplo, son 115 municipios. Los que están por fuera del área metropolitana siempre los consideramos como rurales. Y como tal debe atenderse y plantearse una acción intensiva y fuerte frente a este proceso nuevo que surge en este momento con la sentencia de la Corte. Me atrevería a decir que podría hacerse el ejercicio de convocar a Bienestar Familiar, servicio del seccional de salud, la parte que ejerce en este momento este trabajo en el departamento, y cada municipio. Yo creo que es una responsabilidad de los alcaldes. Yo lo viví en la vida municipal cuando trabajé allí, y era convocar 4 estamentos de la comunidad, que es la administración pública, desde el orden nacional, departamental y municipal, la administración civil municipal, la administración de policía, la administración de los cleros religiosos. Digamos, la parte religiosa es la otra fundamental, pero que hay que articularlos e integrarlos en el mismo espacio físico y en una misma línea de pensamiento. En ese sentido, es la convocatoria, digamos, para que se tenga un centro de atención a toda consulta espontánea que surja dentro de la comunidad, que no es la atención para una demanda en el servicio de salud, sino una demanda de consulta previa. Y esa parte la viví en un momento histórico durante 3 años de administración pública en el territorio municipal, y tuvimos esa parte efectiva. Inclusive de ahí surgió un planteamiento a través del sacerdote joven del territorio, que fue capaz de transmitirlo al Episcopado Nacional para que se generara un planteamiento de fondo sobre esos temas y sobre esa forma de integrarse y de asociarse para plantear una intervención más consecuente con la realidad que se vive en esos territorios. Yo diría que en este momento, sobre esa parte, sería convocar todas estas entidades. Recursos, la parte más crítica están los recursos, pero si miramos el sistema general de participaciones, salud y educación tienen un recurso suficiente para hacer prevención y atención en salud. Esa parte es donde hay que empezar a enseñar a los municipios a que busquen esos nidos de financiación, esos nichos y se integren. Nosotros lográbamos en un momento histórico la articulación con Bienestar Familiar, y fue un aliado especial porque llegamos a concluir que también había que integrar la parte nutricional como un aspecto fundamental del manejo de la sexualidad y de la reproducción, como con sentido ya más humano, más consecuente con las necesidades de los territorios.